Entonces, ¿se entiende solamente ustedes qué hicimos? Presionamos ahí en Tofan 100 palabras, esta parte rosada que aparece acá, voy un poco más atrás, eso aquí, me llevó, voy a repetir los pasos que dijimos que hicimos, me llevó a la página, tuve que crear mi cuenta y una vez que creé mi cuenta yo entré y ahí me pide y me muestra, a ustedes les va a mostrar nada porque no han creado nada, pero les va a mostrar este simbolito más donde ustedes van a tener que escribir el cuento y eso es todo. Así de simple. Pueden subir hasta 5 cuentos, así que entre más suban, más posibilidades tienen de ganar. Y la invitación, como les decía mía, es que lo hagan, que suban sus cuentos. ¿Ya? Bien. Espérense que tengo un audio. Apoderada de Rocío Tijerina Flores y me quiero ayudar para justificar sus frases de hoy porque en este momento nos encontramos sin red y bueno, estamos buscando para poder mandarlo WhatsApp. Tampoco puedo mandar correo, por eso quiero justificar ya, que no va a poder entrar a la clase de Rocío Tijerina. Súper bien la mamita ahí que me avisó. Y ya. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es vamos a continuar con los contenidos que estuvimos viendo. A ver, ¿qué contenido estuvimos viendo en la clase pasada? En una palabra, ¿qué materia? La noticia. La noticia, muy bien, estuvimos bien. Gracias, Paz. La noticia, ahí llegó Paz. Manuel. Hola, Manuel. Arturo, Manuel Arturo. Profe. Manuel, necesito que me contactes después porque necesito hacerte algunas preguntas, ¿ya? ¿Bien? ¿A mí? A ti, sí. Te andaba buscando como desesperada. Ah, bueno. ¿Ya? Sí. Entonces estuvimos viendo la noticia y algunas características que tenía la noticia. Vamos a mirar acá, vamos a recordar. ¿Quién recuerda algunas características fundamentales de la noticia? Vimos tres, como hicimos incluso algunos ejercicios para recordar. Trabajamos alguna estrategia. Una de las características era de que informaban. ¿Informaba? Sí. Ya, que informaba algo. Ya, esta es la clase el 15, que no alcanzamos a ver como la mitad, que informaba. ¿Quién más se acuerda de otra cosa? Era de interés público. Y excelente, Jamie, interés público. ¿Quién se acuerda de otra cosa? Ya, entonces vamos a empezar, vamos a mirar rápidamente, pero antes quiero pedirle a todos que por el chat me escriban presente porque así dejo el registro de chat de la lista de hoy, ¿ya? Todos escríbanme presente por el chat, tienen 1 minuto. Lo vamos a hacer siempre así, ustedes entran, me escriben ahí, me voy a dar un tiempo para que me escriban ahí presente o no. Me faltan 7, me falta uno que no ha dicho presente, que no ha escrito presente. Ya, entonces revisamos en la clase anterior, voy a proyectar y ahí tengo el siguiente. Ahora estoy compartiendo bien o no. Sí, no estoy compartiendo. Ahora sí. Entonces en la clase anterior, vamos a resumir, como bien sus compañeros dijeron, estamos trabajando con la noticia. Algunas características, además de entregar información, sabemos que las noticias tienen que ser de un interés público para ser publicados en los medios de comunicación masiva. Medios de comunicación masiva como la radio, internet, la televisión, en los periódicos, ¿ya? Y tenía que ser un acontecimiento que fuese reciente, porque si no, sería otro tipo de texto, por ejemplo, como un reportaje. Si yo quiero informar, puedo ocupar un reportaje.
Los reportajes son más profundos que la noticia, hablan de cosas que han pasado a través de la historia. Yo puedo informar algo con ese formato de reportaje, pero si yo quiero contar algo nuevo, yo ocupo el texto noticioso, ¿ya? Siempre la noticia de actualidad, porque si no ya, insisto, ya una noticia vieja, ya no informa, porque todos ya nos informamos, ya todos ya lo sabemos, ya no es noticia. Y otra característica que vimos dentro de la descripción, que no tiene que tener ningún tipo de opinión del periodista, del emisor, ¿ya? Resulta que cuando yo leo un diario, cuando ustedes ven la televisión, si aparece una opinión del periodista, la responsabilidad no es tanto del periodista, sino que más bien del medio de comunicación que está entregando la información. Esa es otra característica que tienen chiquillos en las noticias, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes ven una noticia en un periódico, en un periódico virtual, por ejemplo, en MOL, y ustedes creen que esa noticia es tendenciosa, que quiere decir que quiere provocar algún tipo de odio o que está manifestando alguna opinión, eso ya, si bien hay un periodista que lo escribe, pero eso es porque si se publicó en ese medio de comunicación es porque hay un equipo editorial que aprueba que eso aparezca ahí, ¿ya? Entonces, eso también es importante que ustedes conozcan de la noticia, que los responsables de la noticia son los medios, esos son los emisores de la noticia, ¿ya? Canal 13, TVN, Chilevisión, ¿ya? Ahora en las radios, Bio Bio, por ejemplo, acá tenemos la radio Bio Bio, El Sembrador, me acuerdo, estoy hablando de las radios locales de mi sector, generalmente las radios tienen un alcance ya, sabemos eso, y allá ustedes tienen su radio de Toconao, yo sé, y ellos son los responsables de la radio más que una persona en particular que diga algo, ¿ya? Es porque la radio tiene una editorial que permite que algunas cosas se hablen, que otras cosas no se hablen, y los periódicos igual, ¿ya? Estuvimos trabajando entonces y nos dimos cuenta con algunos ejercicios que hay algunos textos que pueden ser con titulares noticiosos y otros que no lo son, ¿ya? Por ejemplo, de acá nos dimos cuenta que el primero era noticioso porque era algo que involucraba a todo el país, los colegios que volvían ya, que era a clase, que era un hecho que estaba pasando ahora. El segundo no, porque hablaba de un hecho que ya había pasado hace tiempo. El tercero no, porque era algo que le ocurría a alguien, a una persona particular, ¿ya? Uno puede dar en su vida, uno vive dando noticias, pero que no le incumben a nadie, ¿ya? La idea es que las noticias que se publican en los medios de comunicación sea de la incumbencia general de muchas personas. También estuvimos trabajando con los contenidos que tiene que tener sí o sí la noticia para informar bien, ¿ya? Creo que nos quedamos en esto, ¿no? Fue lo último. Sí, fue lo último. Gracias por responder. Esto fue lo último, chiquillos, que vimos, y es que en la noticia tiene que responder a 6 preguntas fundamentales. A veces queda las 6 relegadas, ¿ya? Porque no queda claro, uno no puede decir cuáles fueron las causas de los hechos, por ejemplo, sino que solamente uno informa qué pasó, cómo ocurrió, cuándo, dónde, ¿ya? Encerramos palabras clave, porque ese era el objetivo de la clase, como estar estudiando la materia de la noticia, ocupando algunas estrategias de comprensión, ¿ya? Como el qué, que yo sé que cuando pregunto qué estoy preguntando un hecho, una acción, un verbo, por ejemplo. ¿Qué suele suceder? Les pregunto yo en las noticias que uno ve por la televisión, ¿qué tipo de acontecimientos suelen suceder? ¿Qué suelen informar de esas noticias? O las que ven ustedes por las redes sociales. ¿Qué tipo de acontecimientos, por ejemplo, han leído últimamente? ¿Qué tipo de información? Sobre el niño que Puede haber empujaron un para el rebrote. puente. Ya, acá me dicen de rebrotes, ya. Los rebrotes, ¿el qué sería eso? El rebrote. ¿El qué sería el joven que se empujó, cierto? Muy bien, entonces de esos acontecimientos últimamente nosotros hemos tenido como hechos noticiosos, bien. En dos, ¿quién? ¿A quién le sucedieron ese tipo de cosas? Por ejemplo, el tema del rebrote que me habla Ignacio.
¿De quién estaban hablando ahí? ¿Dónde iban a ocurrir esos rebrotes? Ignacio, ¿te acuerdas? En todo el mundo, profe. En todo el mundo ya. A veces ese quién es muy amplio, como me lo están diciendo ustedes, o a veces ese quién es a un sujeto, por ejemplo, en el ejemplo de La Paz, ¿a qué le sucedió lo del puente? Al niño. A este joven de 15 años, que ¿cómo es que se llamaba el niño? Tenía un nombre como... no recuerdo bien cómo se llamaba. No creo que lo alcance a encontrar en las redes, me voy a demorar si lo busco. El cómo sucedió indica la forma como ocurrió el hecho. Si algunos me dicen el rebrote, cómo sucedió el rebrote, yo puedo decir porque se levantaron todas las cuarentenas. Eso sería una causa. No, eso sería una causa. ¿Cómo sucedió el rebrote? Yo debo decir la cantidad de personas que aparecieron contagiadas por región, por lugares. Así fue ocurriendo el rebrote. ¿Ya? Si digo cómo sucedieron los hechos, hay varios videos sobre este joven que se lanzó al Mapocho que muestran que dentro de una manifestación, tengo que hablar yo, ocurrieron estos hechos, ¿cierto? Es describir y explicar cómo ocurrió la pregunta número 1, el qué, cómo ocurrió ese qué. El cuándo, ya, por ejemplo, con esto sabemos que ocurrió el fin de semana, el último caso de este joven. Ya, el tiempo, el dónde, sabemos que fue en Santiago, en el río Mapocho, o en el puente que daba al río Mapocho más que nada. Y 6, ¿por qué sucedió? Ahí ya tendríamos que, yo creo que ahí esa noticia es difícil de establecer el por qué, como una causa de eso. ¿Ya? Podemos decir porque lo empujaron, claro, que se cayó, lo empujaron, ¿por qué? Porque estaba en medio de la manifestación, porque lo estaba determinando la justicia, los motivos, las razones ya. A lo mejor estaba sobrecargado, a lo mejor el joven, una de las causas que algunos quieren mostrar y que mostraban ahí las pruebas de los hechos, que el joven antes había, como que había estado lanzando piedras, y hay algunos actos ahí medio violentos, y que por eso a lo mejor el carabinero se reaccionó de esa manera con él. Entonces, eso es porque a veces aparecen en la noticia y a veces no, porque no se puede determinar todavía, porque uno en la noticia lo ideal es que no informe de nada que no ocurra, porque se basa completamente en lo hecho, ¿ya? Entonces se entiende que son 6 preguntas que suelen responder la noticia, y las noticias tienen una forma, ya, una estructura. Ya, veamos acá, y esto lo contestamos juntos o no, respóndanme. Sí. ¿Sí? Ya, sí, lo hice. A ver. No, lo hicimos juntos, No recuerdo que lo hayamos hecho juntos. ¿Quién No. ¿Quién me recuerda? No, lo hicimos juntos. Ya, entonces vamos a aplicar eso y vamos a fijarnos, yo solamente le escribí de la noticia, no todo el desarrollo, yo le escribí ahí ¿Alguien sabe lo que está con la letra? ¿Cómo se llama eso que está con la letra más grande? Hombre que suplanta a PDI muere en un confuso incidente tras robo en Quilicura. ¿Alguien sabe cómo se llama eso? ¿El TI? Homicidio. Ya, pero dentro de las partes de la noticia, esto se llama titular. Lo que sigue después. Titular, ¿cierto? Lo que sigue después en la bajada, y yo les puse además el lead o la entradilla, que es el primer párrafo de la noticia. Generalmente las noticias tienen esta forma visual, ¿ya? Entonces dice, hombre que suplanta a PDI muere en un confuso incidente tras robo en Quilicura. Bien concentradito vamos a leer este texto en silencio, y yo voy a llamar a cualquiera de ustedes para que me conteste una de estas preguntas que están ahí, que debería responder el texto, ¿ya? Un minutito entonces para leer el texto en silencio.
¿Ya? Sí. Ya, empezamos. Entonces, de los que están acá. Ignacio, partamos contigo. Dime solamente una palabra, o dos palabras. ¿Qué sucedió? Murió alguien. Ya. Murió alguien. Ya. Tengo un chat aquí. Me están diciendo presente el último chat. ¿A quién? Esto le va a responder acá. Selena, ¿a quién le sucedió eso? ¿A un ladrón? A un ¿A un ladrón, hombre? ¿cierto? A un hombre que fue sorprendido robando. ¿Ya? A un ladrón. Ya lo sabemos, está bien como lo explicaste tú. Porque después la noticia te cuenta ahí que fue un ladrón. ¿Cómo sucedió, Arturo? ¿Cómo murió el Estaban caballero? entrando a la casa y los vecinos se lo pitearon. Mire que la forma... Nunca tan informal, sí, Manuel, pero es bien, ya fue en medio de un robo, ¿cierto? Y Paz. ¿Cuándo sucedió? Constanza. ¿Lo encontraste, Constanza, o no? ¿Cuándo sucedió? ¿Pero a la hora o el día? El día, puede decir día y hora, si te parece. Porque el cuándo, el tiempo, te sirve el día. Ya, la hora sale ahí a las 9:15. Porque sale 9:15, pues entonces no sé si ese, pues. No, léeme lo que aparece en el texto, que eso parece que es cuando publican la hora de la noticia, cuando la publican en el periódico. Ah, ya, Ya, como ¿lo a la encontraste? medianoche del día sábado. Ya, eso ocurrió, ¿cierto? Cerca de la medianoche el día sábado. Muy bien. Jamie, ¿dónde sucedió? Oh, ya no me escucha. En la comuna de Quilicura. En la comuna de Quilicura. ¿Ya? Y sabemos por qué sucedió, Justin, que murió el caballero. Porque estamos hablando de la muerte del caballero, Justin. ¿Me escucha o no? ¿Puedes activar tu micrófono para poder escuchar tu respuesta? Juanito, a ver, aquí me contestó por chat alguien. Ya. Juanito, ¿puedes decirme tú por qué murió el hombre, el ladrón? ¿Se dice las causas? Por la captura de un vecino, creo. Ya. ¿Pero por qué creen tú que lo capturaron y se le dio muerte? ¿Qué estaban haciendo? Estaban robando. Estaban robando, ¿cierto? Entonces, aquí el hecho más que nada se podrían haber desorientado por el robo, pero más que nada el titular informa sobre la muerte de esta persona. Y las causas sabemos que es porque ya no porque se haya muerto un ataque, sino que en la persecución, ¿cierto? Este caballero termina muerto porque había robado. Esa es la causa. Siempre el por qué indica lo que está antes. Entonces nos damos cuenta de que esta noticia está informando lo fundamental y siempre en las noticias, chiquillos, que quiero que igual lo consideren, lo más importante, Constanza sin rayar la pizarra, lo más importante aparece en
las primeras en el titular y en el primer párrafo de la noticia. Por eso a veces, antes, ustedes yo creo que poco, no sé cuántas familias de ustedes compran, por ejemplo, un diario que se llama El Mercurio, que es bien gordo. Mi papá siempre compraba El Mercurio, que era un diario que tenía 6 cuerpos. Yo decía, pero ¿en qué momento mi papá se entera de todo? ¿En qué momento lee el diario? Pero ustedes pueden enterarse solamente leyendo los títulos y estas primeras, y si le interesa, se leen toda la noticia, y si no, si les interesa un poquito, leen el primer párrafo y se enteran de todo. Ustedes siempre, cuando les toque también, yo me imagino que quizá hay alguno que quiera ser periodista, o cuando quieran informar, a lo mejor les pidan informar algo, siempre lo más importante en nuestro periódico, o siempre lo más importante en una noticia, uno lo tiene que decir primero. Después la persona, si no te quiere escuchar, no lo hace. Pero nuestra cultura es así. Ya no somos como los alemanes, que los alemanes dejan lo más importante al final. Para ellos el verbo, nosotros fíjense que nuestras oraciones parten con el verbo, que es lo más importante, lo que pasa primero. Yo digo, fui a comprar tal cosa, ¿dónde? Ya. Pero primero digo que fui a comprar, parte con el verbo. Entonces lo más importante siempre se dice primero, y sobre todo en la noticia aparece al principio. ¿Ya? En el primer párrafo, ojalá que responda a todas las preguntas. ¿Se entiende hasta acá? Sí, Ya, vamos con lo Sí. siguiente. La noticia tiene una estructura. Uy, hizo cualquier cosa. Siempre es como la estructura sagrada, como su esqueleto. Usted igual tiene una estructura, no tiene la cabeza debajo de los riñones, ya no tienen el cerebro por allá, no, tienen una forma, tienen una estructura. Y por eso apuesto que si yo le entrego esto sin palabras, por ejemplo, lo que ustedes están viendo, sino que puras rayas, pero le hago la misma forma, una noticia, la misma forma ustedes me dicen, puede ser un texto noticioso. Ya, ustedes lo ven así, ya saben que es algo noticioso, porque las noticias suelen, los que están al menos en el diario, suelen tener esta estructura que está ahí, esta que está acá, que yo estoy destacando acá, esto que estoy con el puntero, ¿ya? ¿Cómo es esa estructura? Y aquí aparece esta imagen que está acá, que es como una pirámide invertida. Ya aquí no está bien terminada la pirámide, pero era una pirámide invertida. ¿Qué indicaba esa pirámide así? A ver si puedo. Ya. Tengo ahí, era así. Así una pirámide invertida. ¿Ya? Y como yo les decía, ¿por qué veo así? Porque lo más importante se pone arriba. Y ahí aquí yo corto el texto, lo más importante. Está arriba. ¿Ya? En toda la... Me queda horrible, pero es lo mismo que yo estaba explicando ahí. En toda la noticia ya tiene que haber el titular. Eso es obligatorio. El titular. ¿Ya? A propósito, voy a aprovechar de... Aparece además del titular esto que está aquí arribita, que se le llama epígrafe o antetítulo. Acá es como una pequeña introducción, a ver si yo puedo decir el lugar ahí, contestar una de las preguntas que vimos anteriormente y colocarla ahí arriba, ya. Acá anuncia un hecho que dice, hallazgo histórico, descubren ciudad más antigua de Europa, ya, como que clasifica la pregunta aquí en el antetítulo. Luego en la bajada de título encontramos que responde a otra pregunta de las que teníamos anteriormente, de estas que están acá, del qué, el cuándo, describe un poco lo que pasa, ¿ya? Esto siempre pensando en que yo quiero llamar la atención del lector. Entonces todo esto que está aquí en negrita tiene como está redactado de tal forma que yo la haga interesante para que el lector quiera seguir leyendo lo que sigue de la noticia, ¿ya? Acá lo que está acá en esta parte del texto, que sigue anotando con ya, entonces acá teníamos el antetítulo y esto que está acá, ya toda esta parte que está acá, todo esto que está acá es parte del cuerpo de la noticia, ya,
Y todo ese cuerpo de la noticia incluye esto que está acá. Oye, muchas rayas feas. Ya, pero esta raya que hace más fea todavía. Ya, mira, pudieron de resaltar. Esta incluye esto que es el LEAD entradilla, donde yo les decía que se termina de responder todas esas preguntas que estuvieron anteriormente, de las que hablamos anteriormente. ¿Ya? Todas estas preguntas que están, voy a cerrar acá, en la diapositiva anterior. El qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué. ¿Ya? Y lo que sí acá es el desarrollo de la noticia, una explicación más extensa, ¿ya? Aquí se informa más y siempre partiendo como de lo más importante a lo menos importante. Así se escribe una noticia, ¿ya? Entonces, vamos. Ya. Dice, autopregúntate. Ahora quiero ver si puedo borrar eso. No sé borrar eso. No sé borrar eso, no sé borrar la pantalla. Borrador, ahí está el borrador. Ya, ahí sí. Y chiquillos, nos vamos a desconectar y volver y nos conectamos de nuevo. Las 9 personas que están, las 8 personas, incluido yo acá. Bien, para terminar de ver este tema. Así que nos vemos, ¿bien? En breves segundos, breves instantes. La clase de hoy va a terminar a las 12. ¿Se entiende? Todos nos volvemos a reconectar, ¿sí? Sí, profesora, no se preocupe. Sí, profe. No hemos muerto del otro lado. Contéstenme, niños, porque cómo voy a saber si me están escuchando, si la señal está bien.